Pues buenas noches, querido audiencia. Estamos en nuestro tercer episodio. Oficialmente ahora tenemos el nombre de Entre Músicos y de Braille. Por los Brodis. Ya sé, todo tonto. Muy bien, chavos. ¿De qué va a tratar hoy el programa? Bueno, el tema de hoy que decidimos tocar fue cómo elegir un instrumento. Es una pregunta algo abierta. Sí. Porque bueno, lo podemos ver de dos formas. La principal es, bueno, cómo tú al acercarte a la música eliges qué instrumento tocar. Sí. Y la otra es cuando ya eres músico y quieres conseguir comprar otro instrumento, cómo elegir ese instrumento. Obviamente nos vamos a delimitar pues a los instrumentos que conocemos, que bueno, son de cuerdas, de alientos, no sé, de alientos cuáles tú tengas conocimiento. Y pues vamos a tener una invitada por ahí, Sí, va a haber un invitado sorpresa. Sí, para tocar otro tema, o bueno, otro como instrumento, pues a veces un poco separado, ¿no? Sí, es que de repente es un poco mítico, ¿no? Es como legendario ese instrumento. Bueno, el chiste es pues que tiene varias maneras de verse. Sí. Ok. Entonces, empecemos. ¿Qué te parece si empezamos tú? No, por favor, yo la vez pasada empecé. Ah, ok. Por favor, sí. Pues mira, para empezar, vamos a abarcar primero la parte de cómo elegir un instrumento entre todos, o sea, de como cuál quieres tocar. Okay. Yo tuve la fortuna de que fui, cuando empecé a tocar en Acapulco, presentaron a todos los maestros y todos los maestros de la orquesta, bueno, de casi todos los instrumentos. Hicieron la presentación, tocaron un poquito y entonces ya cada quien podíamos escoger el instrumento que queríamos. Creo que yo ya había comentado que yo quería saxofón en un principio, pero no había, o sea, no había maestro de saxofón, entonces me dijeron que empezara primero con flauta y que después ya podía empezar en el saxofón porque las posiciones eran más o menos similares. No tengo la menor idea de si eso sea cierto. Pero creo que es más, o sea, clarinete, saxofón, ¿no? Sí, ¿no? Es que sí. Los clarinetistas casi siempre tocan saxofón. Pero por la boquilla, porque es lo mismo, ¿no? Bueno, no sé si sea el mismo tamaño exactamente, pero funciona exactamente. Ten cuidado, Ernesto, te puedes meter en problemas. No, creo que no, o sea, no sé si sea del mismo tamaño, eso no estoy seguro porque tienen diferentes tamaños de caña. Ajá. Entiendo, pero el funcionamiento sí es el mismo, o sea que es una lengüeta sencilla y una pieza de plástico, no sé si sea algún material otro material especial que vibra, pero o sea, sí es lo mismo. Yo tengo un saxofón, la boquilla es la misma. Yo tengo una duda, o sea, bueno, yo sé que hay, bueno, a ver, en la música hay instrumentos que son transpositores. Sí. Y otros que son, no sé cómo llamarlos, pues tocan o sea, normales, ¿no? Es que no, sin ánimo de, somos aquí muy incluyentes, o sea, no queremos excluir a nadie, a ningún instrumento ni nada. Aunque sea transpositor. Sí, pero bueno, se podría decir que es la misma distribución de los instrumentos que tienen llaves. Misma distribución, o sea, sí, es la misma distribución, o sea, todos tienen todas las notas. O sea, sí, pero voy a que, o sea, por ejemplo, si ciertas posiciones serían como las mismas notas. Sí. No sé sí, es que justo, esa era supuestamente, o sea, es lo que yo no sé, si las notas de la flauta eran parecidas a las del saxofón. Ok, es que esa es mi pregunta, porque, o sea, tenemos, pues, oboe, fagot. Mira, yo le he preguntado a amigos clarinetistas y según yo sí se parece un poco el saxofón al clarinete, pero, y conozco a algunos flautistas que se dedican un poco más a la música popular, que le dan al saxofón, igual saxofonistas que le dan a la flauta. Pero sí, o sea, la manera de tocarse en la boca sí es muy distinta. Sí, claro, es muy diferente. Pero bueno, entonces yo quería hacer eso, pero pues nunca llegó el maestro de saxofón. La verdad es que me enamoré de la flauta antes que poder cambiar de instrumento. ¿A los cuántos años empezaste? Empecé a los 11 años, A los 11 años, sí. O sea, ya empezaste también como... Pues es que en la flauta no es tan... Es muy fácil, ¿no? No es tan celoso. La verdad es que sí. No. O sea, yo creo que todos los instrumentos tienen su dificultad, pero ciertamente creo que siendo flautista, yo creo que no es de los más difíciles. Definitivamente no es de los más difíciles. Ok. Bueno, entonces, a los 11 años empiezas directo con la flauta. Sí, empecé directo con la flauta. Empiezas con tu maestra, ¿no? Con mi maestra Ruth López, a la que le mando muchos saludos. De la fila de Acapulco. De la Filarmónica de Acapulco. Sí, con ella empecé y ella me empezó, o sea, desde el principio, desde nada de nada. Ok, pero bueno, a ver, o sea, en resumidas cuentas, a ver, permíteme tantito. Claro, es que tenemos aquí a Io, que nuestra querida invitada
haga acto de presencia, Sí. que es mi gatita. Entonces está peligrosamente cerca del botón. Está peligrosamente sobre mi laptop, pues. Corte. Corte, sí. Volvemos después de ese corte. Sí, casi hubo algo, no sé. Un ente pasó por ahí. Sí, pero bueno, o sea, te estaba preguntando que si, o sea, en resumidas cuentas, o sea, parte de tu historia, o sea, tú empiezas, o sea, con, bueno, Flauta Dulce fue tu, como lo habías comentado, fue tu primer acercamiento, de tus primeros acercamientos. Sí, yo creo que fue mi primer acercamiento oficial a la música. Ok, pero, o sea, tú mencionas que querías estudiar o aprender, bueno, saxofón. No había. No En ese había. entonces fue así como, bueno, pues elijo este. Sí, Es fue como defecto, fue defecto. el menos gachito. Sí, fue defecto, güey, fue defecto. Ni siquiera fue el menos gachito, fue como el que más se parecía, güey. Ok, Entonces, ¿por ser de metal? Pues no, como por, se supone que porque o sea, a mí me dijeron eso, o sea, a mí me dijo, no me acuerdo ni quién me dijo, pero me dijeron que se parecía. Es que da igual, al final nunca toqué saxofón, güey. Ok. Pero sí, o sea, creo que avancé muy rápido, creo que por lo que tú dices, igual la flauta no es un instrumento que tardes mucho tiempo en ver resultados. O sea, obviamente como todos tardas mucho tiempo en que suene bien, en que suene como así ya chido, pero no creo que me costó muchísimo trabajo y no creo que a nadie sea un instrumento que le cueste un montón de trabajo desde el principio. Pues sí, tener un sonido, pues bonito, ¿no? O sea, personal. Sí, un sonido aceptable. O sea, no un bonito, sonido genérico, ¿no? O sea, un Ajá. sonido, o sea, muy personal, que sea también, pues, generoso, ¿no? Pues qué interesante, ¿eh? Mira que yo como había comentado, o sea, mi primer acercamiento, o sea, bueno, el primer instrumento que yo toqué oficialmente, pues fue el piano. Esta razón se debe a que, pues, como también lo había comentado, pues el asunto de Raúl Di Blasio. Uy, había un disco ahorita. Uy, no, ya me acordé. Había un disco de Alberto Cortés con Facundo Cabral que se llama, creo que lo Cabral no quita lo Cortés o algo así. Güey, sí te lo discazo. No manches, el pianista, uff. O sea, ¿sabes qué disco yo me hacía al derecho y al revés? Porque mi papá, hubo un viaje que creo que hicimos de Acapulco a Guadalajara con mis papás, güey, cuando era niña. Ajá. Que traían solo 2 discos. El Tri Sinfónico con la. Creo que con la Filarmónica de México, de la Ciudad de México. Pues creo que fue, no sé bien, No. Y un disco de Alberto Vázquez de recopilación, güey. Entonces me sé todas las canciones de Alberto Vázquez y del Tri. Órale. Pues no sé si fue con esa orquesta. Yo no sé. Creo que fue como una orquesta hechiza. O sea, no sé bien, ¿eh? O sea, okay. no sé bien. Sonaba muy bien, ¿eh? Sí, una orquesta hechiza, o sea, es una orquesta, pues de hueso. O sea, déjenme explicarlo mejor. hay un evento y pues agarran pues a varios músicos, ¿no? De diferentes, pues orquestas, de diferentes agrupaciones. Músicos, al fin de cuentas, los reúnen para tocar pues ese evento, ¿no? Sí, si se preguntan de dónde sacan a esos músicos que de repente sacan la orquesta con no sé, así con... Los Ángeles Negros o Los Ángeles Azules. Sí. Los Ángeles Azules, la Rule Roja. Bueno, es que todo el mundo ahorita quiere hacer un sinfónico, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno. Pero entonces esos músicos pues salen de las orquestas de la ciudad. Uh-huh. Sí, aunque no estén en orquestas, yo creo que pues hay un nivel bastante bueno. Sí, de las orquestas de todo, juveniles, profesionales. Sí, o sea, se hace una mezcolanza. Sí, bueno, no estoy seguro, pero bueno, ya saliendo de ese paréntesis, por eso yo también como que mis ganas de estudiar piano, ¿sabes? Porque era así de wow, o sea, pues es genial, o sea, el piano también es uno de los instrumentos más versátiles y completos, ¿no? Porque pues puedes tocar armonía y melodía al mismo tiempo y todo eso, ¿no? O sea, es un instrumento muy completo y también la verdad es que sus dificultades, o sea, también es un poco fácil ver los resultados, uh-huh. Pero si ya te quieres poner así, sí, ya, o sea, sí. muy detallista, a lupa. Sí, es bastante difícil, es bastante difícil. Y bueno, por eso yo quise aprender piano. ¿Pero por qué? ¿Porque sabías que era difícil? No, porque a mí me gustaba cómo sonaba con Raúl Di Blasio y en el disco de Cortés no quita lo Cabral, no me acuerdo, Facundo no quita lo Alberto, no recuerdo. Y bueno, ya después de eso, de haber dejado el piano, pues mi acercamiento al violín. Esto, fíjate, es una historia que no he contado, ¿eh? A ver, suéltala, sí, suéltala. La voy a contar aquí.
Ya ves que estaba la UCIM, tú perteneciste a la UCIM. Estaba, bueno, fueron una ocasión, no sé si tú fuiste a Chilpancingo. Fueron varias ocasiones, creo. Sí, creo que En sí una fui, de esas ocasiones yo fui a verlos. En ese momento me parece que estaba Frangel. Ah, el buen Frank. ¿Sabes? Hay que mandarle saludos. Sí, saludos a Frangel, donde quiera que esté. Que también tienen un podcast, ¿eh? ¿Sí? Sí. Órale, sí, estaría sí. chido hacer una colaboración. Sí, un crossover, ¿no? Estaría genial. Y bueno, estaba Frangel. Y no me acuerdo qué otro chico violinista estaba, que también es del norte. Y bueno, tenían un solo de violín, ¿no? Y yo escuché y me quedé así de órale, o sea. Le salió bien chido, ¿no? Sí, le salió muy El chido. danzón, Creo que, güey, sí era, danzón sí, típico, sí. Pero Danzón creo todos que de más, marcas. creo que más bien Frangel estaba de algo de segundos. Es que no recuerdo bien, yo estaba también muy chiquito. Estaba muy bueno. Sí. Traías tu iguana aquí a lo Sí. Llevaba Venías mi con- pozolito. venías comiendo Sí, tu pozole, güey. O sea, mezcal todavía no, porque no tenía la edad, pero si hubiera podido, de seguro lo llevaba Sí. también. Y pues yo me acuerdo, o sea, que fue, o sea, mágico ese momento, ¿no? El haber escuchado, o sea, pues algo bonito, ¿no? O sea, creo que del sonido también nace el amor. Y pues también de la forma, ¿no? O sea, es algo también muy superficial. Quiero decirlo así porque es... o sea, no conocía yo las obras así como del violín, ¿no? O sea, yo lo único que escuché fue su sonido y pues la forma del instrumento. Y dije, órale, esto está muy padre. ¿Tú pensabas ser músico desde que empezaste a tocar violín? ¿O fue algo que dijiste no, después? después. Sí, o sea, no desde el principio dijiste, Sí. yo quiero tocar en una orquesta o algo así. No, yo después. O sea, mira que... Ay, a ver. Ahí les va la historia de mi vida parte 2. No. No es cierto. No, mira. Pues como dije, yo toqué Bach. Ujú. Y pues fue un mundo nuevo para mí, ¿no? Desde entonces yo quise tocar pues profesionalmente el violín. O sea, ese fue mi punto de quiebre. También nací yo amando, bueno, no nací yo amando, más bien crecí musicalmente a partir de que empecé con el violín, amando el concierto para violín de Beethoven. Pero No sé ese si lo renacer mencioné. de donde dijiste quiero ser violinista, ¿fue cuando después? O sea, ¿fue mucho después de que empezaste a estudiar? ¿O fue Sí, poquito? pues fue como unos... O sea, ya estabas estudiando aquí en la Ciudad de México. No, a ver, espérate, no. A ver. Bueno, O sea, obviamente no, a ver, yo empecé como a los 13 y a los... Le voy a cortar. O sea, sí, como unos... A ver, Yo, lo replanteo. a ver, espérate. Sí, yo llevaba como 13 años. No, a ver, espérate, tiempo, corte. Pero entonces, ¿tú querías ser violinista desde que empezaste a tocar violín? No fue así. O sea, como yo te había mencionado en el podcast pasado, o sea, cuando yo descubrí Bach, fue así de wow, ¿qué onda con este mundo, no? Súper interesante. Me parece que lo toqué como a los 3 años. Creo que ¿De 3, empezar a tocar 4 violín? años. Sí. Ok. No, creo que chico ahí tocando Bach y sí. de repente dijiste... O sea, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué es esto, no? O sea, ¿qué es esto o sea, qué puertas se me están abriendo tan interesantes, tan bonitas? Pero también quisiera mencionar algo, o sea, que en compañía de Bach también está Beethoven con su concierto para violín que, o sea, lo amé desde que lo escuché. Yo tenía, creo que 15, 16 años, o sea, no me acuerdo bien. Es una nebulosa por ahí, ¿sabes? O sea, pero es entre los 15 a 16 años. Es bien padre cuando estás empezando en un instrumento y dices, qué chido conciertos, pero está bien perro. Y un buen día lo tocas, ¿no? Sí, un buen día lo Y toqué. tocas, Sí, está bien chido. un buen día lo toqué. Afortunadamente, pues tuve la oportunidad de tocarlo. O sea, pues en varias ocasiones. Y pues sí, o sea, espero algún día volverlo a tocar. Seguro va a sonar mejor. Sí. Pero. Para el coronavirus. Ojalá que pase. Y bueno, regresándonos, pues fue eso lo que a mí me llamó la atención, el sonido y la forma del instrumento. O sea, eso fue, o sea, superficialmente eso, ¿no? O sea, principalmente también eso. Fue lo que me enamoró, me topé con un buen maestro, Shota Katsaraba. Y ya, podría decirse que fue eso. O sea, yo sí tuve como pues, no privilegio, pero sí la oportunidad de elegir, ¿no? El instrumento. Órale, qué chido. Y aparte, pues que hubiera, ¿no? Porque
Sí conozco varias personas que, o sea, que ya son músicos profesionales y fue así de, no, pues es que, pues es lo que me pusieron. O sea, mis padres son músicos. Los obligaron de repente, sí, ¿no? o no, pues es que es lo que es mi papá. Pero es que yo creo que así pasa también, o sea, de repente te enamoras desde el principio del instrumento, pero yo me fui enamorando, o sea, yo después de empezar a tocar flauta me fui enamorando del repertorio. ¿Tú a los cuántos años decidiste ser músico? Yo fue cuando terminé la prepa, o sea, yo terminando la prepa todavía dudaba un buen, o sea, estaba de hecho hice un semestre de gestión cultural en la Universidad de Guadalajara y random, güey, random, pero también pensaba estudiar, ni me acuerdo cómo se llamaba la carrera, pero era como esto de gestión de procesos industriales. Ajá. A mí me llamaba la atención y estaba así como viendo qué onda con pues con eso, ¿no? Sí. Pero, pues no, o sea, creo que sí, la parte que dije fue como saber que no, o sea, que a lo mejor si ya no me dedicaba a eso no iba a ser una parte tan grande de mi vida. Y una vez como justo de esta experiencia de la OSIM, que es la Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil de México, que no creo que no lo habíamos dicho, pero esta parte de la orquesta a mí sí me faltaba, ¿no? O sea, como esta parte de sentir eso, desde niño me atrapó y sí me di cuenta que le iba a extrañar mucho. Y fue por eso que ya decidí hacer todos los trámites de la UNAM y demás. O sea, entonces, a ver, espérame tantito. O sea, lo que tú me estás diciendo es que ya habías hecho el propedéutico y todavía no sabías si te querías dedicar. Sí, exactamente. O sea, ya estabas así a un paso de ingresar a la licenciatura. Sí, y lo dudé un montón. Interesante. Lo dudé un montón. Sí, fue... bueno, no sé, es que yo, por ejemplo, el propedéutico no lo hice viviendo aquí. El propedéutico lo hice viviendo en Acapulco. Yo vivía en Acapulco y venía una vez a la semana porque junté todas mis clases del propedéutico en una semana, en un día, perdón, todas mis clases del propedéutico en un día. Entonces venía un día de la semana a México, a todo el día a la facultad y tomaba mi clase de flauta y de todo lo demás. Y allá faltaba un día a la prepa. Entonces ya me ponía al corriente con las tareas y ahí los maestros me echaban la mano. Pero pues... Sí. ¿Y empezaste el propedéutico, o sea, cuando iniciaste el primer año de la preparatoria? No, o sea, ¿fue a la par? No, en el segundo año de prepa empecé a hacer el propedéutico. Yo, porque, pues sí, es que por eso se me hacía importante desde la vez pasada decirle a todos que si quieren estudiar música tienen que primero hacer el propedéutico, al menos en la Facultad de Música y en la mayoría de las instituciones musicales de México, tienen que hacer un propedéutico antes de hacer la licenciatura en el instrumento que se les ocurra. Pero pues sí, es importante. Entonces, yo no me he dado cuenta de eso y hasta el segundo año de prepa empecé a estudiar el propedéutico, pero yo revalidé. Yo te conocí cuando ya terminaste, ¿no? Sí, yo empecé a tocar contigo en la licenciatura. Ok. Sí. Pero, o sea, te conocí cuando era, o sea, fue tu tercer año del propedéutico, por así decirlo. No, porque hice solo 2 años de propedéutico porque revalidé uno. Ya no entiendo nada, entonces. A ver, ahí te va la historia otra vez. Yo estudié en Acapulco. Cuando llegué aquí, me revalidaron lo que estudié en Acapulco como un año de propedéutico. Ya entendí, gracias. Eso lo cursé, vale, sí, y okay. Ya, pues terminé la prepa, terminé el propedéutico y hice mi examen de la UNAM. Okay. Hice mi examen de cambio de nivel y pues ya empecé la licenciatura. Ok, gracias por explicarme. Perfecto. Vale. Cuando gustes. Y bueno, entonces, pues yo creo que no hay como un test mágico, ¿no? O sea, regresándonos a cómo elegir un instrumento, o sea, no hay como, no hay un cuestionario así de que aquí si usted responde con tales cosas, le vamos a decir qué instrumento elegir para usted o su niño. Sí, yo creo que ahorita es más para las personas grandes que a lo mejor están escuchando y que llegan por accidente a escuchar este podcast y que quieren estudiar algún instrumento, pues o sea, sí, por supuesto, elijan el instrumento que más les convenga en ese momento. De repente tienes una guitarra y quieres tocar un instrumento en tu casa, pues toca la guitarra. Pues sí. El otro día estaba platicando con una conductora de Uber y me dijo que tenía un acordeón en su casa. Súper interesante. Fíjate que a mí me gustaría aprender acordeón para echarme unas rolitas así bien. Sí, de los tiros del norte. Sí, ¿no? Bien, que duelen, así con una chelita en mano y todo. Sí. Pero bueno, pues sí, de repente escoger un instrumento, en un principio es pues es como un poco de suerte, un poco de casualidad. Pero ¿qué onda con escoger tu instrumento ya? O sea, el que es el chido. Porque, o sea, cuando empiezas, yo por ejemplo estudié empiezas con una flauta pues chafita, porque no sabes si sí, pues si no, pues que si a lo mejor lo deja mañana el muchacho. Y ya después te compras tu flautita pues de estudiante, ¿no? Ajá. Llega un punto donde tienes que comprar un instrumento ya como de estudiante profesional de música, ¿no? Ok. ¿Cómo es eso? A ver. Fíjate que al menos en violín
en cuerdas frotadas hay una discusión, yo creo que no es una discusión así como que sea, o sea, a media voz yo creo que es la discusión, ¿no? Porque si hay textos, si hay debates, ¿no? O sea, tanto en círculos así de amistades como en redes sociales o algo así. O sea, si te vas a comprarte un violín, o sea, ya, con el que tú te vas a quedar, ¿qué te compras? ¿No? ¿Un violín viejo o un violín nuevo de laudero, sabes? Por ejemplo, eso a todos los cuerdistas yo creo que les hace ruido esa pregunta. Sí, bastante. Y no sé, es algo complejo ya. Yo creo que ya es dependiendo gustos, ¿no? Porque, bueno, yo he escuchado violines, pues que son relativamente nuevos con un sonidote, ¿no? O sea, que no tienen nada que pedirle a un Strad, un Warner y pero ¿qué onda? O sea, ¿hay alguna preferencia? ¿O tú vas con el...? Pues es que yo creo que si de preferencia hablamos, yo creo que pues todos preferirían tocar con uno de esos instrumentazos, ¿no? O sea, pero no es algo que pues se pueda, ¿no? O sea, ya sea que pues tengas o seas sponsoreado por alguna asociación y que te preste ese instrumento, otra es que pues tengas una buena lana y tú te lo compres, pero pues sí hay como cierto, no sé si hasta estatus en los solistas. Digo, yo no te lo sabría decir porque pues yo no pertenezco a ese estrato, ¿no? Sí, yo no pertenezco a ese estrato, entonces pues no te puedo decir, sí, es que yo soy tal y toco tantos conciertos. No, pero a lo mejor hay características que te fijas en escoger un instrumento. Sí, o sea, bueno, o sea... Al ir y tocar, o sea, bueno, tú llegas con un presupuesto, ¿no? O sea, me imagino que llegas, o sea, ya te pones de acuerdo con el laudero, sí, sabes o sea, cuáles son los precios. Fíjate que... A ver, espérame. Por favor, te voy a pedir algo ahorita, no me interrumpas. Voy a tratar de... Todas las personas que me conocen ahorita, bueno, que me han conocido pues por la vida y todo eso, saben que soy una persona que suele, cuando habla, dar sus ideas como desestructuradamente, ¿sabes? A ver. En tipo collage. Entonces voy a hacer un enorme esfuerzo, ¿ok? Empieza. A ver, mira. Bueno, para elegir un instrumento... Pues obviamente sí tienes que saber, ¿no? Cuál va a ser tu presupuesto, eso es lo inicial. O sea, ¿sabes cuánto? Yo lo veo como una inversión, un instrumento de cuerda. Porque si tienes tú los cuidados, le das mantenimiento suficiente, pues después puedes otra vez recuperar eso que gastaste, ¿vale? O incluso, pues, ganar más, ¿vale? O sea, la reventa, pues, yo no estoy tan de acuerdo en la reventa en general, pero pues también es una manera, ¿no? O sea, de aprovechar las oportunidades y después de venderlas. Pero, o sea, ya regresando, bueno, punto uno, pues tienes que saber cuánto vas a gastar. O cuánto, no es que quieras o algo así, cuánto, pues estás permitido gastar, ¿no? O sí, sea, bueno, o sea, hay un proceso pues sí, o sea, que sabes cuánto te va a costar el fregazo sí, y te pones a ahorrar. Los bolsillos son diferentes para cada persona. O sea, cada persona también tiene diferentes posibilidades. Y a partir de eso, pues ya empiezas tú una búsqueda dentro de los lauderos y todo eso. Sabes, pues con qué lauderos sí, también. Hay algunos que suelen ser muy caros. ¿Pero a ti te orientó alguien? Pues mi maestro es Bartasís. O sea, no es así como de que, bueno, a ver, te voy a dar una guía. O sea, no hay ninguna guía, ¿no? Para eso. Yo creo que, pues si hay una guía, pues la tiene, no sé, alguien ahí guardada, ¿no? O sea... Sí, no sé. Pues, por ejemplo, para las flautas sí hay una guía. ¿Sí hay una guía, en serio? Sí. O sea, no una guía como tal, pero o sea, como... Esto es en lo que te debes fijar al comprar un instrumento. Ok, pero a ver, espérame. Espérame. Te pido un favor, Ernesto, por favor. Bueno, entonces, pues cuando pruebas tú un instrumento, yo, en lo personal, a mí me gusta ir con más personas a probar un instrumento, ¿no? O sea, con otra persona y que lleve esa persona su violín. ¿Por qué? Porque hay algo que voy a tocar pues en un ratito, en unos minutos, o en un minuto yo creo. Bueno, a la hora de tú tocar te fijas que, por ejemplo, todas las cuerdas abiertas pues suenen igual, ¿no? O sea, algunas suelen sonar más opacas, otras más brillantes. Entonces que un sonido de cuerdas al aire pues esté parejo, ¿vale? Otra es que no haya lobos, ¿vale? Lobos es cuando, bueno, es un efecto que se da... porque las tapas del violín vibran de una manera irregular en cierta nota. Entonces se llega a escuchar la vibración, el sonido muy cortado, ¿vale? Entonces es un efecto bastante pues, chistoso, o sea, bueno, no chistoso, preocupante, pues, ¿no? ¿Cómo se escucha? Cuando, ay, no te lo podría cantar, algo así como que...
Algo así. Y bueno, por ejemplo, muchos chelos pues tienen lobos, ¿no? Pero hay un quitalobos, es un metalito que se pone debajo del puente, entre el cordal y el puente. Pero para un violín es todavía un poquito más complicado, ¿no? O sea, quitarle ese lobo. Y bueno, a veces no se quita en su totalidad. Entonces, bueno, que no haya lobos, tocas escalas cromáticamente, para que escuches que todo, o sea, que el sonido del violín sea parejo. Que ningún, cuando subas también, o sea, a posiciones altas, que no se ahogue el violín, o sea, que resista, ¿sabes? Llegar hasta posiciones altas, que sí, que no se quiebre el sonido, que no se escuche así como con basurita, cosas así, ¿no? Y bueno, ya después hay el caso de por qué me gusta ir con varias personas. Bueno, con otra persona en sí es por el asunto de la proyección. La proyección es como, bueno, la proyección de sonido es cómo se va a escuchar, ¿sabes? O sea, puede que aquí tú a la hora de tocar, a tu lado, pues escuche muy bien. Ajá. Pero no pasa el sonido más allá. O sea, imagínate, vas a tocar en una sala y que no se escuche casi nada. O sea, pues ¿para qué compras un violín, no? O sea, pues sí. Tiene que ser dependiendo de las especificaciones que tú lo necesitas, ¿no? Pues sí, claro. Y también, o sea, pues quieres un violín que suene, quieres un instrumento que suene, porque al fin de cuentas, pues con eso vas a trabajar, con el sonido. O sea, pues, un instrumento musical que no suene, pues ¿para qué lo quieres, mijo? ¿Sabes? Pues es que depende. Yo creo que también hay diferentes situaciones para las que quieres un instrumento. Sí, o sea, yo compré mi flauta pensando en que toco en Bellas Artes, que es una acústica muy compleja. O sea, que es una acústica difícil para los alientos. Sí, muy rara, ¿no? O sea, a mí no me gusta, sinceramente, como que la desmadraron, ¿no? Cuando la remodelaron. Pues esto dice, yo no tuve la fortuna de tocar antes. O sea, sí toqué un par de veces antes, pero no como que me acuerde. O sea, empecé a tocar así diario cuando entré a la Sinfónica, pero sí es complicada, suena raro. Sí, pero creo que justo ahora estaba viendo que van a cambiar la concha acústica o algo así, y ojalá que suene mejor. ¿Y vas a cambiar de flauta entonces? Pues habrá que ver. Bueno, o sea, ¿cómo queda? Sí, sinceramente, o sea, no sabría decirte yo. Porque bueno, pues yo toco ahí en la bola, ¿no? O sea, en los violines. No, pero ustedes tienen un papel más solista, ¿no? O sea, cuando ya eres solista, pues obviamente también, o sea, ves cuerdas, o sea, el arco, pues una brea que agarre bien. O sea, no estoy diciendo que ahorita seas descuidado, ¿no? Pero también, como lo mencionas, pues va a ser diferentes especificaciones. Sí. Fíjate que, o sea, para mi violín me gusta mucho el asunto de orquesta y solista, ¿vale? O sea, mi instrumento me súper encanta. Y para tocar primer violín me gusta mucho también. Pero para tocar segundo violín a mí me gustaría un instrumento todavía un poquito más, o sea, aviolado, ¿sabes? Y, okay. O sea, muchos le hacen feo a la viola, ¿no? O sea, fuchi. O sea, ¿a qué te refieres con viola? ¿Fuchi? ¿Un más cuerpo? Sí, exacto, más hacia los graves, okay. ¿Vale? O sea, sí, o sea, que suene más en los graves. Más meloso, como sí, exacto, sí. Entonces, a mi gusto así me gustaría hacer un segundo violín. Okay. ¿Sabes? Porque es la zona donde yo voy a trabajar, en los graves y no en los agudos. ¿Cuál le dirías a nuestro público que es la diferencia de tocar sentado en la parte de primeros violines y en la parte de segundos violines? Porque en una orquesta tú ves a todos los violines hechos bola en una esquina, pero en realidad hay primeros violines y segundos violines. Híjole, no estaba preparado para esta pregunta. Pues mira, he tenido la oportunidad de tocar en ambos, pues sí, en ambas secciones. No te podría decir que yo tengo pues favoritos, ¿no? O sea, la verdad es que pues son diferentes. Que diferentes características y diferentes dificultades también. Por ejemplo, los primeros violines siempre se la pasan súper arriba, súper agudo. Lo bonito es que siempre llevan la melodía, ¿sabes? O sea, siempre tienen el papel protagónico. Sí. Pero abajo, quien se está pues partiendo la madre, pues son los segundos violines, ¿sabes? No manches, o sea, y todavía, a ver, si tú pones Mozart, Mozart era súper despiadado, ¿no? O sea, está la anécdota, no sé si sea cierto. A ver. Ya deberíamos de traernos la ouijita, para preguntarle. Sí. De alemán español. Bueno, está como la anécdota de que Mozart cuando empezó no el aprendizaje, pero a tocar pues en cuartetos, a él le ponían en segundo violín y esto hizo que le aburriera mucho
los cuartos de su época. Ujú. Entonces hizo interesante la parte de segundo violín. Puso bien perra. Sí, ándale, así de, pues vamos a ponerle interesante, vamos a poner la perra para que se diviertan. Y la verdad es que sí es muy difícil, muy difícil. A mí me gustan ambos violines. Yo creo que yo te puedo mencionar, por ejemplo, de que también es mucho más difícil tocar atrás, o sea, atrás, los atriles de atrás. ¿Por qué? Que en los de adelante, porque te llega, o sea, aparte de que toda la información luego te llega como teléfono descompuesto. O sea, a ver, una orquesta, muchachos, el principal es que el que se carga de poner arcadas y todo eso, ¿no? Para que, o indicaciones, no indicaciones musicales, pero sí pasar las indicaciones musicales que da el director. Y bueno, pues cuando te llega toda esa información desde atrás, suele parecer como un teléfono descompuesto, ¿sabes? Entonces, a veces, o sea, a veces va chueco, cosas así. Uy, las clásicas, ¿no? De que se cambian las arcadas el mismo día del concierto. Y a los de atrás, pues, no les llegan. Entonces, pues, sí es difícil tocar hasta atrás también por la acústica, porque lo que están tocando adelante casi no te llega. O sea, te llega más lo que están llegando, lo que están tocando atrás, ¿sabes? Entonces, sí es un poco, más bien, es muy complicado tocar atrás. Tienes que tener la oreja más atenta cuando estás tocando atrás. Sí. A mí me gustan ambos, disfruto tocar de ambos. Sí, yo no le pongo así como que fuchi, ¿no? O sea, sí hay cosas que diría, no manches, quisiera tocar esta obra pues de primero, ¿no? Porque pues esta obra me gusta, pero ya son como pues gustos personales, ¿no? Claro. Pero cuando pues repito lo que dije, pues creo que en el primero o en el segundo, no recuerdo bien, pero cuando hay personas que están dispuestas a trabajar en conjunto, ¿sabes? Se hace un trabajo súper excelente y lo disfrutas, o sea, en el lugar donde estés. Y en el lugar donde estés, pues también tienes que dar lo mejor de ti. O sea, eres un equipo y tienes que ir, o sea, conforme las exigencias de ese equipo. Sí. No te puedes quedar así atrás, ¿no? Así porque, a ver, también, vamos a ser sinceros. Ya, si me van a llover, no sé, lluvia, gotas de fuego o lo que sea. Pero también, ¿cuántos violinistas de atrás no están así, tos pasguatos? ¿Sabes? O sea, tocando así, ya. Así pues de viva la hueva. Mira, se dan muchas posiciones de la orquesta. Ok. Mira, eso es un punto curioso, ¿eh? Es un punto curioso que ya no tiene tanto que ver con el tema. Pero por ejemplo, la posición que tengo en mi orquesta, que es de principal adjunto, tengo la posibilidad de tocar muchas cosas. Yo tengo que poder tocar hasta las maracas. En mi sección. Ajá. Entonces, de repente toco flauta en sol, de repente toco pícolo, de repente toco primera, de repente toco segunda. Y para mí es muy interesante porque justo he encontrado cuál es el truco de cada una de las secciones, ¿no? O sea, me ha permitido explorar muchas cosas tocando pícolo. No tanto flauta en sol, porque no hay muchas obras que tengan flauta en sol, que es como un flautón. Pero ¿no? ¿Tiene? Pero por ejemplo, en pícolo siempre estás expuesto, siempre estás hasta arriba, ¿no? No, a ver, espérense. A ver, si alguien toca pícolo bien aquí en México, o sea, no es. O sea, no, a ver, suave. Y te voy a detener justo ahí, porque tocar pícolo es el instrumento más agudo de la orquesta. Y pues estás súper expuesto todo el tiempo. O sea, si alguien que se escucha eres tú, ¿no? Sí, ¿no? Pero es muy distinto de tocar, por ejemplo, segunda flauta, que tienes que estar súper... O sea, que a mí me ha tocado, por ejemplo, que cuando empecé a tocar en la Orquesta Sinfónica Nacional, empecé tocando segunda. Mi primer concierto fue como segunda. Y fue muy padre hacer equipo, o sea, sentir como que era la conexión del equipo entre la primera y tercera y pícolo. Ok. O sea, como que justo tiene que ver como una continuidad en el mensaje dentro de la sección. Por ejemplo, los alientos que estamos así en líneas rectas, que va de así primera, segunda, tercera pícolo, o primera, segunda pícolo, dependiendo de la dotación que haya esa semana. Es importante que haya una comunicación entre el equipo, y no solo de aquí para acá, sino como de acá para allá. O sea, hacia los oboes, hacia los fagotes. O sea, sí hay como una seriación de la comunicación que sí es necesario que estés justo, como tú dices, como conectado todo el tiempo en tu sección. Si hay una parte que está como paso guata, como tú no tuviste el reparo en llamar, pues sí, de repente hay un problema de comunicación, y pues siendo un equipo tan grande se vuelve complejo. Pero entre otras cosas de la orquesta, vamos a darle paso a nuestro invitado. ¡Nada de tiempo! Primero dime cómo elegiste tu flauta. O sea, cuéntame este manual.
Perdón por ser tan abrupto, pero no quiero dejar eso inconcluso. No, mira. Sí, a ver. En los instrumentos, al menos en la flauta, yo encontré un manual que debía haber traído aquí. De un maestro de flauta que sí te da una serie de pasos para poder probar una flauta nueva, ¿no? Uh-huh. Que entre tanto es como lo que tú dices, como que tenga unos, por ejemplo, que tenga unos buenos graves. Uh-huh. Que tenga buenos graves, que al tocarlo estén ahí y esté afinado. Tener un afinador al momento de estar probando tu nuevo instrumento para saber que es afinado, ¿no? O sea, que naturalmente te queda a ti afinado. Okay. Por ejemplo, en la flauta y en muchos instrumentos de aliento por su construcción no son parejos en todos los registros. En el registro agudo, en el registro medio o en el registro grave suelen tener ciertas tendencias. Por ejemplo, la flauta en el registro grave es baja y en el registro agudo es muy alta, pero es totalmente distinta a la tendencia del oboe, por ejemplo, o del clarinete, que al ser de madera, a diferencia de la flauta, tienen otra tendencia distinta. Ok. Entonces, creo que una parte muy importante de escoger tu instrumento, ya si tu instrumento de estudiante o tu instrumento pues ya de profesional, es tener un afinador a la mano, tocar muchos pasajes, por ejemplo, pasajes de orquesta, que tengan diferentes características, a lo mejor un pasaje que sea de puro sonido, de un sonido grande, meloso, un pasaje de piano, para que sepas cómo te responden en diferentes situaciones. Uh-huh. De repente uno quisiera tener la fórmula mágica, pero yo pienso también que es como la varita, o sea, en mi experiencia sí es así un poco, tú escoges el instrumento, pero también el instrumento te escoge a ti, y no hay que tomarse a la ligera ese paso. Al menos en tu instrumento que ya va a ser tu instrumento de estudiante o tu instrumento ya para tocar en una orquesta juvenil, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay algo que me gustaría preguntarte y para especificar más a los que nos escuchan. ¿Es recomendable comprar una flauta usada? O sea, no hay problema en el violín, ¿no? Mira, yo creo que en la cuestión de bueno, no sé en las cuerdas, porque sí es muy distinto, ¿no? Pero en los instrumentos de aliento, la generalidad es que entre más nuevo, mejor. Ok. Porque sí tienen un tiempo de vida más definido, que no tienen esta cuestión del añejamiento como las maderas, ¿no? O sea, uh-huh. Y incluso los instrumentos que son de madera tampoco responden mejor con los años, ¿no? Se van deteriorando. Entonces, sí, en los instrumentos de aliento sí es mejor un instrumento nuevo, pero yo creo que si el instrumento está en buen estado y sobre todo si vas a comprar un instrumento usado, creo que tienes que asegurar de que esté en un buen estado y que te asegures de que quien haya arreglado ese instrumento sea de buena calidad esa reparación. Porque yo te puedo decir, lo mando a arreglar con quién sabe quién y te pongo unas zapatillas horribles, te lo dejan todo mal y a lo mejor no te sirve esa flauta. Uh-huh. Pero si la llevas con un buen reparador, yo creo que sí te puede servir mucho y que te salga en una fracción del precio. Y es algo que se da mucho, sobre todo que, por ejemplo, para comprarte una flauta más buena, pues te vendes la tuya, ¿no? Uh-huh. Pero sí, yo sí les recomiendo que prueben sus instrumentos, no compren nada más así porque es el primo, porque es el conocido. Prueben los instrumentos. Yo, por ejemplo, mi piccolo lo probé en la calle porque no había otro lugar para probarlo. Y es un gran piccolo. ¿Dónde lo compraste? Se lo compré a un muchacho que... Random, así te dijo, sí. Oye, tú tienes cara de que pues te gusta tocar flauta. No, o sea, me contactó, ese muchacho dijo, yo estoy vendiendo este piccolo que era de un familiar mío, entonces pues yo sé que tocas, pues a ver, y lo tienes que probar, ¿no? Sí, pero te digo, es una cosa de que en ese momento yo no esperaba comprar un piccolo y me encontré con ese piccolo buenísimo. Uh-huh. Entonces te digo, sí es un poco de que el instrumento te escoge a ti, pero yo creo que no hay que tomarse a la ligera esa decisión y tomarla con mucha conciencia y disfrutar de la decisión, tomarse el tiempo, no apresurarlo. Sí. Y bueno, ahora sí, ya concluida esta sección, ahora sí, pues podemos dar paso a lo que sigue. Invitada a Joana Telles, la principal de arpa de la Orquesta Sinfónica del Desierto. ¿Cómo llegaste hasta acá, ¿En avión? Menos mal. Ten cuidado, o sea, sana distancia. Por favor. Claro.
Ah, no, es Orquesta Filarmónica del Desierto, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy, sigamos con que cómo eliges tu instrumento. No solamente cómo eliges tu instrumento físico, ya que vas a comprar el tuyo, sino cómo elegir entre todos los instrumentos de la orquesta. ¿Cuál es tu experiencia? Pues a mí me hubiera gustado que me dieran a probarlos todos. O sea, poder tocarlos todos, escucharlos todos. Creo que esa hubiera sido como la mejor forma de elegir. O sea, no tuviste manera de elegir. O sea, para ti no hubo como entre este y este y este. Espérame, tiempo. ¿De dónde eres? Yo soy de Jalapa, Veracruz. Ah, con razón, ¿no? O sea, se da fácilmente por allá, ¿no? Pues algo así. Pero, o sea, yo donde empecé era el Centro de Iniciación Musical Infantil, que pertenece a la UB. Ajá. Y ahí, pues no sé si ahora lo hagan, pero cuando yo empecé, a mí no me dieron a probar ni a mostrar los instrumentos con los que podías empezar. Solamente nos decían como, hay estos. Y aparte era como, hay estos, pero solo estos tienen cupo. Entonces, bueno, yo al principio, a mí me llamaban, no tengo la menor idea por qué. Tal vez porque era el que más había visto en mi curso de iniciación, la flauta transversa. Pero no había cupo. Entonces me dijeron que había cupo en, no me acuerdo en qué, y en arpa. Entonces, pues, o sea, yo realmente ni ubicaba el arpa, o sea, porque me dijeron, no, pero no es el arpa jarocha, porque esa sí la ubicaba. Y yo, no, pues, entonces, ¿cuál es? Entonces ya, pero era como, yo recuerdo que haber tenido mucha presión, o sea, como que tenía que elegir en ese momento. Era como el momento en el que estaba en las listas, y era así como de elige, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Que de repente no es de que quieras o no, sino que es el momento. Ajá, sí, y yo estaba así de, no, elige, y yo, ay. Y entonces mi mamá me dijo, sí, como que mi mamá quería un poquito el arpa, o al menos yo así lo sentí, y ella me dijo, sí, ¿recuerdas la película de los Aristogatos? ¿No? Cuando sale la gata blanca y que está con los gatos yaceros y así. Entonces ahí está esa escena en donde salen muchos colores, la gata le hace así, y súper bonito, ¿no? Y dije, sí, ya quiero el arpa. Y entonces ya me metieron en el arpa, pero pues ya después cuando fui a la clase, ahí en el CIMI, como eran puros niños, y también creo que la escuela no tenía el instrumento, empezábamos con una arpa chiquita, era una arpa que le llaman estilo trovador, para nada parecido como el de la película, ¿no? Ok, pausa. ¿El Simi? Sí, sí. ¿Qué onda? O sea, me imaginé una botana. Así que eso me dieron ganas de bailar. Ay, perdón, Pues sí pareces carnal. Perdón, les decía que yo inicié en el Centro de Iniciación Musical Infantil. Simi. Simi. Por sus siglas en veracruzano. En sus siglas, Simi, ¿no? Entonces, pues ya cuando empecé mis clases, el instrumento pues no se parecía, ¿no? Pero me gustó, o sea, la maestra era muy linda, era muy agradable, y ya como las clases me gustó, o sea, me gustó la sonoridad, me gustó el ambiente de las clases. Entonces, creo que a los 6 meses, algo así, me dijeron, ya se desocupó cupo en flauta, porque a partir, bueno, como yo inicialmente quería flauta, me dijeron, métete en lo que se desocupa en arpa, después ves si te cambias. Un poco como a mí. Ajá. Y entonces pues dije, bueno, está bien. Y ya después me dijeron, ya hay cupo en flauta. ¿Te vas a querer cambiar? Y yo dije, no, pues ya no quiero. Y la verdad es que no me arrepiento. O sea, me gustó mucho el arpa. Pero, digamos, creo que lo que tiene un poquito el arpa o bastante, que tal vez los papás deberían ahí, pues no creo que intervenir en la elección del niño, pero sí pensar en el futuro. Que el arpa de pedales, que es lo que yo toco, es muy cara. Okay. Entonces, por eso en esta escuelita, y aparte porque por el tamaño, empezábamos con arpas pequeñas, que no son tan caras, son más accesibles, pero las arpas de pedales son muy caras, ¿no? Entonces, pues los alumnos es algo que tienen que considerar, y los papás, ¿no? O sea que va a ser un gasto si es que quieren tomarlo para que el niño tenga o la niña tenga el instrumento en casa. O sea, va a ser una inversión grande, ¿no? Que tal vez no sería tanto como si fuera una flauta, fuera un violín o percusiones, ¿no? Ok, Sí. A ver, tiempo. Quiero preguntarte 2 cosas. Ajá. Punto número 1, o sea, ¿cuál fue como tu
punto de inflexión de que ya te haya gustado, así de, sí me gusta. Y punto número 2, o sea, no te voy a pedir como cifras exactas, pero sí voy a hacer como un poquito de encuesta y INEGI. O sea, de más de 50,000, más de 100,000, más de tanto. O sea, no cifras exactas, ¿no? Pero ¿cuánto cuesta un arpa, más o menos? O sea... Pues mira, te digo que nosotros ahí pensando en niños, para iniciar, estas arpas trovador las puede hacer un laudero mexicano arriba de 20,000 pesos, ¿no? O sea, para iniciar también en arpa también es caro. Sí, o sea, estoy hablando de una arpa de 3 octavas y media, chiquita, diatónica. Okay. ¿A qué te refieres con diatónica? Con diatónica me refiero a que tiene una escala... es verdad, ¿eh? Que tiene la escala natural. O sea, que fuera como si en el piano tocaras las puras teclas blancas. Ok, perfecto. Y si quieres, y no puedes hacer alteraciones accidentales, porque tendrías que afinarla, así, con la llave, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, no puedes tocar un repertorio tan amplio, tiene que ser puras cosas modales o en tonalidad mayor o menor. O sea, de entrada puedes estudiar en un instrumento que no es el instrumento como oficial. Sí. Pero eventualmente te vas a tener que comprar una arpa grande. Sí, si tú lo que quieres es hacerlo como profesionalmente o simplemente por gusto, a ti te gusta, pero el arpa de pedales, pues sí, o sea, es este instrumento pequeño, pues no es eso. Okay. Pero te sirve para empezar. Oye, a ver, y yo tengo también otra duda, o sea, yo soy desconocedor, ¿no? O sea, de las arpas, porque pues tú sabes, a mí, yo cuando en la orquesta, cuando me siento atrás, me gusta echar desmadre con las arpas, ¿sabes? Vecinos. Sí, son vecinos. Entonces, bueno, a ver, tienes montones de cuerdas, ¿no? Una cuerda para cada nota, sí, en una escala. Cuando se te rompe una, ¿qué? ¿Puedes comprar una? ¿O cómo le haces? Sí, venden paquetes. Ajá. O sea, tú entras a las... no hay vendedores aquí en México. No así como por pues una tienda en donde tú vayas y la compras. Tal vez hay arpistas de forma individual que te puedan vender una cuerda. Pero normalmente las tienes que pedir a Estados Unidos. O sea, podríamos decir que entonces el campo de los arperos, o no sé si esté bien dicho arperos, o arpistas, sí. Pues bueno, está un poquito marginado aquí en México todavía. Pues no diría que marginado, pero... empobrecido tal vez. ¿Cómo? Bueno, güey, empobrecido no, güey. No, empobrecido no. O sea, me refiero a que, o sea, no, pues tú me dices, o sea, a ver, para iniciar, la cifra que me diste fue en dólares. Lo que me llega a pensar que no compras aquí en México, o sea, compras en el extranjero. Y si me estás diciendo que las cuerdas pues las compras en Estados Unidos, pues también es algo, o sea, que se te dificulta, ¿no? O sea, sí hay todavía como, o sea, marginado, me refiero a que no es tan fácil, pues, ¿no? Obtener tanto tu instrumento como los accesorios que necesitas para tu instrumento. Sí. No así como con los violines, ¿no? O sea, pues, sí es cierto que pues irte a Estados Unidos, a Italia, a otros lugares, pero también los instrumentos te llegan aquí, o sea, las cuerdas, pues las compras aquí, pues no las tenemos 4, entonces es más fácil. Sustancialmente, ¿cuántas cuerdas tiene un arpa? 47. No, bueno, o sea, sí, son 43 de diferencia. Te presto dedos. No, pero es el caso, por ejemplo, con los oboístas y los fagotistas. Ellos no pueden, o sea, no hay quien venda carrizo para hacer cañas aquí. Incluso no hay quien venda cañas. O sea, más salvo tu maestro, si es que tu maestro te vende. Tienen que aprender, ¿no? Sí, pero también entiendo que es un proceso de repente un poco receloso, como que no es tan fácil que te enseñen y no es tan fácil aprender, y tampoco es tan fácil tener la herramienta o comprarla, también la tienes que traer importada de otros países. Hasta podría yo pensar, o sea, y estoy hablando desde mi ignorancia, que también un proceso personal, ¿no? Sí. O sea, de cada uno, porque, o sea, los conocidos que yo tengo de oboe, especialmente saludos a Momo. Saludos a Momo. Una gran amiga nuestra de la carrera. Saludos de la vida. A los Minions. Sí, a los Minions. Sí. Pues ella me acuerdo que se mataba haciendo sus cañas, ¿no? Con Ali, también otro oboísta. Sí, yo viví un tiempo con un oboísta y sí, se la viví haciendo cañas. De hecho, yo tengo una mesa de Momo, que fue cuando se mudó, y yo todavía conservo los hilos de las cañas que tenía ahí enredadas en una de las patas.
Entonces, bueno, o sea, yo todo el proceso que yo veía y que ellos, bueno, con gusto también transmitían a sus alumnos en aquel entonces, pues sí era como que todo muy personal, ¿no? O sea, hasta se me hacía como un ritual bastante bonito, así de, ay, yo pues quisiera también tener cañas, ¿no? O sea, algo así. Sí. Digo, yo pudiera aprender a, no sé, a ponerle los Pero pelos pues a mi alguien la arco, tiene que pero... sonar, ¿no? ¿Mande? Alguien la tiene que sonar y porque pues con eso, cómo suena, la van tallando. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, en el proceso de escoger arpa, sí es importante desde un principio decir, o sea, que los padres y como que la familia tenga en cuenta esta situación de va a ser un madrazo de dinero, ¿no? Sí, eso que está en eventualmente, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser durante 5 años, pero eventualmente te va a llegar el fregazo. Pues sí, yo diría que sí es algo de lo que se tiene que hablar, o sea, no se puede omitir. Las escuelas, por el mismo costo del instrumento, o sea, por ejemplo, yo no tuve arpa hasta hace unos meses, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre he ido a las escuelas a estudiar y es algo que se puede porque las escuelas te dan acceso a los instrumentos porque aparte de que son difíciles de transportar, son muy caros. Pero sí, o sea, yo diría que es algo que se tiene que decir y que el músico y la familia están conscientes que sí, que va a llegar un momento en el que van a tener que comprar un instrumento muy caro. Ok, ¿y para comprar este instrumento tuviste algún criterio? ¿O para ti es distinto? Porque justo veníamos hablando de que había que probar, que había que ver, que había... Para ti, ¿cómo fue? Pues mira, por lo mismo que decía Paco, o sea, aquí en México pues no hay tantas opciones, ¿no? Uh-huh. Todo lo que tenemos más cerca, al menos los arpistas, es Estados Unidos. De ahí normalmente pedimos cuerdas y también arpas. También se pueden pedir de Europa, que también hay una empresa muy grande, pero hasta eso tampoco hay empresas no hay tantas empresas que hagan arpas en el mundo, ¿no? Las más importantes son Lyon & Healy, que tiene como su base en Estados Unidos, Camac, que está en Francia, la Oyama, que está en Japón y tiene otras bases, ¿no? Digamos que esas son como las más importantes, aunque más también está Salvi y así, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que nosotros tenemos más a la mano es Estados Unidos, porque pues también hay que traerlas o te las tienen que mandar. Entonces, pues bueno, es considerar eso. Aquí en México, la mayoría de instrumentos que hay, así como ya a nivel profesional, son las Lyon & Healy. Entonces, pues son los instrumentos con los que yo estoy más familiarizada, con su sonoridad y eso. Y también he probado otros, ¿no? He probado Venus, Salvi, Camac, las Aoyama. Entonces, al final, pues, la sonoridad de estos instrumentos que más me gustó es el que tienen las arpas Lyon & Healy. Entonces, bueno, para empezar yo ya sabía que quería una de esa fábrica, ¿no? Entonces, pues yo pensé, pues, ¿cuál me gusta más? ¿Cuál me gusta más físicamente? O sea, ¿qué modelos de arpas me parecen más bonitos? Ok. Bueno, tengo una pregunta, perdón. Ajá, entonces, bueno, yo pensé así como, ¿cuál me gusta? ¿Con cuál me identifico? Después de esos, ¿qué color me gusta más? Entonces también, pues ver el color. Entonces ya lo pides a la fábrica. Si lo pides con tiempo, te pueden tener varios modelos y del color que tú solicitaste. O si no, por ejemplo, cuando yo lo pedí tenían dos modelos 100, que es el que yo tengo, color natural, que es como de la madera natural, y una ebony, que es negra. Yo quería una color negro y me gustó mucho cómo sonaba, entonces me quedé con esa. Pero si yo hubiera querido cambiar y digo, ¿sabes qué? O sea, me gusta la negra, pero me gusta más cómo suena la natural, me llevo la natural. Uh-huh. Y también ahí, pues, es el que el músico lo pruebe, ¿no? Uh-huh. Claro que si tú quieres probar tu instrumento, tienes que ir a la fábrica. En este caso yo tenía que ir a Chicago. Sí, simplemente por el hecho de logística, ¿no? Ajá, sí, entonces pues es ir, o sea, echarte el viaje, vas y la pruebas. Y ya en ese probar, te digo, hay varias arpas, entonces pues tú eliges. Yo aconsejaría que si vas a hacer el viaje, ¿no? Y vas a ir y puedes, que alguien te acompañe, ¿no? O sea, tal vez un arpista que tú aprecias mucho, que te gusta o sea, que aprecia su criterio musical, para que alguien te escuche tocar o tú escuches tocar a alguien más. Sí, escuchar el resultado de ese instrumento. Entonces, sí, claro. Como lo que yo decía, ¿no? O sea, ir acompañado también. O sea, es lo que a mí me gusta cuando pruebo instrumentos, ya sea para mí o para, no sé, otra persona, un alumno o algo así. Pues me gusta hacer eso.
La pregunta que yo te tengo referente a, o sea, la elección de las arpas es que, ok, entonces en este caso ya no es tanto como, o sea, cómo va a sonar tal vez. O sea, no estás preocupada por eso, o sea, sino hasta que ya llegas, pero ya pediste como un diseño o algo así, ¿no? O sea, porque en los violines, al menos que tú te mandes a hacer con un laudero así de que, pues me da un modelo tal, y ya vas, pues también es como el mismo proceso, ¿no? De que, a ver cómo suena. Pero también hay otro proceso que es al revés. Primero ves cómo suena y ya después, pues todo lo demás, ¿no? O sea, de hecho, yo cuando compré el instrumento, probamos como 10 violines, 10, 12 violines. O sea, en ese mismo rato estábamos con mi maestro probándolo y fuimos descartando. Él adoro su violín, o sea, de verdad. Maestro, déjenmelo, por favor. Véndamelo o algo así. No, sí, tiene un instrumento súper precioso, súper precioso. Entonces era también en comparación a su violín, ¿no? O sea, para ver también cómo sonaba. Y bueno, fuimos descartando y todo eso hasta que llegamos con el que yo tengo ahorita. Pero sí, lo que me dijo es, no te preocupes por el precio. O sea, tú vas a ver cómo lo haces, o sea, no te preocupes. Una vez que encuentres un sonido que te gusta, ya lo haces. O sea, ya ahora sí, pues ves cómo pagas, ¿no? O sea, sí. Pero en este caso, o sea, en las arpas no es así de... O sea, no podría ser así. Me imagino que no, también por pues la demanda, ¿no? Que tienen los instrumentos. Y pues lo difícil, ¿no? Que es también encontrar, pues aquí en México, me imagino. Y sobre todo, pues el transporte, ¿no? Sí, digamos que, o sea, si vas a comprarlo, sí, hay muchas cosas que se atraviesan, ¿no? No solamente el cómo suena el instrumento, hay muchas cosas de logística, ¿no? Uh-huh. Y te digo, o sea, vas a la fábrica y no van a tener 12 como tuvieron contigo, ¿no? Uh-huh. O sea, van a haber 3 si te va bien. Okay. Entonces, o sea, pues no es tanto, ¿no? Tal vez si ya decidieras cambiar de modelo, tal vez va a haber un poquito más, pero también pues tú vas con una idea de que ya has probado esos modelos antes. Uh-huh. O sea, por ejemplo, yo ya había probado ese modelo, ya sabía que la altura me quedaba, que el cuello del arpa tenía como una distancia que para mí era cómoda. Entonces, pues cada quien va viendo a lo largo de su carrera, pensando a futuro qué instrumento quiere, pues con qué modelo se siente cómodo. Entonces, como ya tienen medidas, o sea, yo sé que voy a llegar y que así va a ser. O sea, no va a ser que de repente tenga el cuello más chiquito o sea más chaparrita, o sea, no, o sea, va a ser así. Entonces, pues tú ya vas con una idea. Pero también te digo, o sea, hay otras fábricas, entonces también está bien que tú pruebes diferentes sonoridades, diferentes marcas y que tú decidas, ¿no? Porque aunque va a ser un poco, tal vez más complicado, pero también te puedes comprar un arpa Camac o cosas así, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, en ese caso, pues ya... También las fábricas se van haciendo de su sonido y aunque va a haber diferencias de instrumentos a instrumentos, la verdad es que no va a haber una diferencia abismal. O sea, arpas profesionales de Lion & Hill iban a sonar bien. Okay. Entonces, si tú quieres ir y probarla es porque puedes y porque quieres, ¿no? Y vas a elegir como tu instrumento, pero también si no lo pruebas, puedes pedir que algún arpista que está ahí en la fábrica la pruebe por ti, que la elija por ti y te la mandan o te la pasan a cierto lado de la frontera y tú la pasas o así, pero creo que en el arpa no, o sea, tal vez porque hay demasiadas cosas mediando el instrumento que no, o sea, tú eliges modelo, cuánto puedes pagar, si hay alguien que la elija por ti te la mandas y tú puedes ir, vas, eliges entre 4, 3 y ya, ¿no? De repente es un poco más impersonal, ¿no? También. Pues o sea, como que está limitado también a las circunstancias, ¿no? Sí, porque a veces también, o sea, por ejemplo, si yo hubiera querido comprar una arpa usada, tal vez hubiera sido como, solo hay una, ¿no? Claro. Y está esa promoción. Voy, la pruebo, está en buen estado, va a funcionar bien, ya está, ¿no? Sí. Uh-huh. Wow. Sí, es muy, muy diferente a los instrumentos, por ejemplo, de aliento, porque incluso de un instrumento de una misma serie o de un mismo modelo suena muy diferente uno de otro, muy, muy diferente, y depende mucho de tu embocadura, de tu posición, de que vayas bien ese día. Bueno, pues también depende del mono, ¿no? O sea, sí. De todos los instrumentos, ¿no? Pero sí,
es bastante curioso el mundo de... Fíjate que nunca había, yo he platicado con un arpista. O Sí. sea, y conocido como ese mundo, ¿no? O sea... Sí, y también, por ejemplo, algo que interviene mucho en el sonido de un instrumento, en las arpas, son las cuerdas. O ¿Sí, sea, de las uñas? no, son las cuerdas. O sea, si tú, tocas un instrumento y tiene malas cuerdas, o sea, que tienen como cuerdas muy viejas o son de nylon y así, realmente no vas a poder saber el sonido que tiene ese instrumento. Okay. Entonces, puedes tener un instrumento con muy malas cuerdas y que tú crees que suena muy mal, le cambias las cuerdas y puede sonar súper bien. Entonces, también es probarlos como en las condiciones y también como que ver un poquito a futuro si estás comprando un instrumento de uso, como ver las condiciones en las que está y si tiene potencial. Bueno, para que nuestros podcast escuchas que no son músicos y que no están acostumbrados a todo esto se sorprenden un poco, ¿podrían decirles de qué suelen ser las cuerdas del arpa? Sí. Pues tiene de 3 tipos: de acero, con fibra de nylon y entorchadas con más acero. O sea, una cuerda de acero. Sí, esas son las más graves. De ahí tienen cuerdas de tripa, que son de tripa de cordero, que la tripa se limpia muy bien, se tuerce y se ponen a secar. Como las del violín, que se también. Ajá, O sea, también bueno, eran de el tripa. violín se le conoce como tripa de gato. Sí, pero ¿Y bueno, es de gato? ahorita no son de gato. Sí, cuídate. Sí, necesito cuerdas. Pero bueno, ahorita vamos a las cuerdas. Ahora, las cuerdas de violín, a ver, por favor, dinos de... Y bueno, me faltó las más delgaditas, ya recientemente son de nylon. ¿Y hay de otras? Puedes ponerle de tripa también, pero muchos arpistas, porque les gusta más la sonoridad del nylon en las cuerdas agudas y porque el nylon dura más, sí, porque la tripa se rompe mucho más fácil, pues le ponemos nylon mejor. Es más frágil la tripa. Fíjate que, por ejemplo, en el violín, bueno, para los violinistas barrocos, pues ahorita sí siguen usando cuerdas de tripa, ¿no? Me parece que hay algunos que los barnizan. Todavía, por ejemplo... ¿También es de borrego la tripa que se usa pues, en el violín? Híjole, mira, ¿Las cuerdas de violín? me estás dejando en evidencia. No sé si de borrego o de cordero o de res. Seguro no de gato. De gato no, sí, no. Se pueden quedar sí, tranquilos, por audiencia. favor. Pero bueno, antes pues se vendían las cuerdas, ¿no? O sea, los violinistas del siglo XX o algo así. Yo me imagino que a principios todavía del siglo XXI. Ahorita se siguen vendiendo para los violinistas pues históricamente informados o barrocos. Y hay cuerdas también de Pirastro, o sea, de marcas así. O sea, bueno, yo nada más conozco ahorita Pirastro. Creo que es Olive y Pasión. No me acuerdo bien que son de núcleo de fibra. No, de núcleo de tripa y entorchadas, pero obviamente, o sea, te dan un espectro armónico más amplio, o sea, mucho más bonito, pero la durabilidad es, pues, mucho más corta, ¿no? Que unas de metal. Sí. Entonces, pues sí, o sea, te brinda algo, pero también te quita durabilidad. Es mucho, pues sí, a mí me gustan muchísimo las cuerdas de tripa, pero cuando voy a tocar cosas que requieren, ¿no? Como barroco, cosas así, ¿no? Que sé que voy a tener cosas así de, bueno, en los próximos 2 meses voy a tener estos conciertos, pues se los voy a poner para pues disfrutar. Y aparte, fuera de que pues son de menos durabilidad y todas las ventajas, hay algo que también es una desventaja a sumar, es que son un poquito, no son tan estables. Se te pueden estar bajando, cosas así. Entonces, bueno, ese sí es un problema, ¿no? O sea, como que reaccionan más a los cambios de temperatura, por ejemplo, sí, totalmente. Pero, ¿cómo suenan? Súper bien. No, bellísimas, a mí me gustan un buen. Fíjate que sí, me gustan y me gustan bueno, por lo regular yo uso 3 tipos, o sea, las primeras cuerdas sol, re, la, que son las más graves, por así decirlo, o sea, bueno, no las más graves, sol, re, la. Uso 3 cuerdas de una marca y la mi de otra marca. Pero por lo regular la de mi es un poquito más dura para que dé mayor vibración a las otras cuerdas, porque yo necesito que las cuerdas en mi violín se despierten, porque si no el la se ahoga, ¿sí? O sea, ya también
A ver, muchachos. Conocer tu En los violines sí es conocer tu instrumento, probar varias cuerdas, ¿sabes? O sea, no es así de que, oye, pues una platiquita, ¿no? Con una chelita y cuéntame, ¿a ti qué te cuerdas te funcionan? Las voy a probar. No, así no funciona. Tu instrumento puede tener, pues, diferentes exigencias, ¿no? Al del otro. Puede que suene, grave, agudo, que sea por naturaleza el sonido del instrumento, ¿no? Entonces, si suena muy brillante, pues ponle unas cuerdas más pastositas para que sea, o sea, para que ya no sea tan brillante. Y ahorita que menciono todo eso, quisiera lanzarle la bolita, Neto. Tú alguna vez me mencionaste, ¿no? Que por ejemplo, cuando pruebas tú también un instrumento, si a ti se te dificultan los graves, tienes que fijarte cómo te suenan los graves en una flauta. Exacto, sí. O sea, también tienes que tomar en cuenta cuáles son tu manera de tocar. Si yo sé que mis graves de repente son un poco... me cuestan, voy a escoger una flauta que tenga mejores graves. Entonces, o sea, si yo sé que los agudos que los tengo imperfectos, pues entonces no me voy a preocupar tantísimo como que tenga buenos agudos, como que tenga buenos graves, porque sé que de por ahí como que o sea, es mi manera de tocar, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que más allá de que esté balanceada, justo es esta parte de que tienes que tú probarla para saber que a ti te funciona. Sí, que hagan match, ¿no? Que haga Persona match con tu instrumento, sí. Y es lo que de repente me recuerda como a Harry Potter, ¿no? O sea, que la varita te escoge a ti, un poco también hacia ti, pero no te puedes ahorrar ese paso, Okay. ¿no? O sea, para ti es un poco, está limitado por la logística, pero también el hecho de quererlo, tienes que ir como ese paso más allá para poder ir hasta allá, regresarlo, sí, traerlo. además, pues lo que decía, tú eliges la fábrica y el modelo, ¿no? Sí. Y por eso tienes que probar como muchos tipos de arpas, muchos tipos de modelos y elegir cuál te gusta. Eso es muy importante. Yo les daría, si les puedo dar un consejo, es escuchen y pídanles a sus colegas que les dejen probar sus instrumentos. O sea, de repente para los instrumentos de aliento es un poco más que te da el asquito por ahí, pero y pues menos no pasa ahorita, nada. ¿no? Sí, menos ahorita, ¿no? Pero pues sí, pásenle ahí su limpiadita con un algodoncito de alcohol, pero creo que sí vale mucho la pena probar los instrumentos de los demás colegas y saber ir viendo cuáles son las tendencias de ciertas marcas, de ciertos modelos, porque pues te vas dando cuenta, ¿no? De qué es lo que te gusta, de qué es lo que te conviene y de qué es lo que te acomoda, que yo creo que es lo que más importa. Fíjense, por ejemplo, ustedes es marcas totalmente, ¿no? Pues sí, o sea, realmente las marcas manejan sonoridades muy diferentes. Ok, es que por ejemplo en el caso de los violines, y creo que es importante mencionar, tal vez ya como últimos puntos del episodio de hoy, es que, bueno, en violines, o sea, sí hay lauderos, o sea, activos y pues que pues, ya no están activos. Y cada instrumento, hay una laudera muy buena de Aguascalientes, por ejemplo, que, todos los violines que yo le escucho suenan, o sea, súper geniales. Siempre he querido un instrumento también de ella. Y es totalmente así, ¿no? O sea, con un sonido choncho, grave, súper hermoso. Pero, o sea, por ejemplo, no se llega a manejar así tanto de marcas ya en violines profesionales, ¿sabes? O sea, porque las marcas pues llegan a ser como instrumentos, pues sí, ensamblados y ya después arreglados, ¿no? Por personas que pues son lauderos, pero al fin de cuentas pues los violines no son manufacturados, o sea, o tal vez sí son manufacturados, pero son tallados a máquina, ¿sabes? Entonces se salta todo ese proceso artesanal y por lo mismo también como que pierde cierto valor y también sonoridad, ¿sabes? O sea, no son como las mismas características. Pero sí hay veces en que tú te encuentras, o sea, probando violines, la etiqueta tal vez sea falsa, o tal vez ni siquiera venga con etiqueta y suena genial el instrumento, ¿sabes? O sea, pues sí, no hay como un asunto de marcas, tal vez sí de lauderos, y también te digo de lauderos pues notables que ya fallecieron o notables que siguen activos, que pues bueno, pues son garantía, pero por el nombre, ¿no? Y también porque conoces cómo suenan los otros instrumentos. Pero aquí no es tanto, o sea, lo que voy es que no es tanto de marcas, o sea, y también pues no se cierran también. O sea, se van a comprar un violín, si se encuentran un violinazo que suena muy bien, pues adelante. Sí, aunque no tenga etiqueta, ¿no? Sí, no. Órale. Sí, entonces el arpa funciona un poco también como los instrumentos de aliento. O sea, creo que en ese sentido tampoco es que las arpas suenen mejor con el tiempo, como pasa con algunas cuerdas. Sí, No, o sea, entre más nuevo siempre va a sonar mejor, como con los instrumentos de aliento. Pues es que depende. Cuando la madera es nueva, Uh-huh. no.
porque se tiene que abrir todavía. Ujú. O sea, van madurando la madera y va sonando como sí. O sea, tal vez no va a cambiar abruptamente, pero sí va a cambiar la sonoridad del instrumento. Pero en el arpa tiene tanta presión que nunca va a durar lo que dura un violín o lo que dura una flauta de metal. O sea, el tiempo de vida de un arpa es mucho menor que el de muchos instrumentos, porque la tensión es tanta sobre la caja que eventualmente se pandea. Entonces, pues sí. Sí, eventualmente se va a vencer. Oye, y nada más por chismoso. ¿Cuánto es el tiempo de vida aproximadamente de un arpa? Pues depende mucho de las condiciones que haya tenido ese instrumento. Porque como en el arpa se combinan materiales, tiene metal y tiene madera, entonces depende muchísimo de la humedad, de los cambios bruscos de temperatura y todo eso. Entonces, pues sí, depende mucho del estilo de vida que tú le des. Hay arpas de 1700 que han restaurado, que han tenido que pasar por restauración. Todas, ¿no? Sí. Pero se pueden tocar todavía ahora, ¿no? Hay arpas de 1800 que todavía se pueden tocar. Pero si una arpa no se le da mantenimiento y por ejemplo, las arpas de orquesta son las que más madreadas están siempre, ¿no? Por todas las giras y todo el movimiento que hay alrededor de los instrumentos, pues esas arpas no duran tanto. O sea, yo diría, una arpa va a durar como tu vida, ¿no? Tal y tu hija, ¿no? O tu hijo, no sé. Sí. O sea, puede durar 100 años, ¿no? Pero pues va a ir acortándose también como pues las posibilidades de esa arpa, ¿no? O sea, no la vas a poder ir a tocar a la intemperie, ¿no? Tal vez la vas a tener que empezar a cuidar mucho más, porque justo la madera eventualmente se va. La madera pues sí, la tensión le gana y se levanta, entonces tienes que cuidarlas mucho. Entonces yo diría que, pues sí, como no sé bien, pero como 100 años si la cuidas bien y va a requerir tal vez después arreglos, restauraciones, cambio de tapa, cosas así. Wow. Sí, mundo desconocido para mí, sinceramente. ¿Alguna reflexión que quieras darle a nuestros podcast escuchas antes de irnos? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Que tienes algún proyecto que nos quieras compartir a todos nuestros seguidores? Los quiero invitar, tengo un cuarteto de arpas que se llama Musas Ensamble de Arpas. Nos encuentran en Instagram como Arpas Musas y en Facebook como Musas Ensamble de Arpas. Vean su colaboración en Spotify con Denise Gutiérrez. Sacamos una canción que se llama Sol Redondo y está muy padre. Está perfecto, escúchenlas en Spotify. Yo lo voy a hacer, Recomendadísimo. Pues bueno, muchas gracias por haber estado aquí, Joana. Gracias por la invitación. Telles, arpista de la Orquesta Filarmónica de Coahuila. Paco Valle, ¿alguna cosa que quieras decir, maestro? No, yo así estoy bien. Muchas gracias. Los quiero mucho. Gracias por escucharnos. Los queremos mucho, amigos. Síganos en nuestras redes sociales, síganos en nuestro Facebook, síganos en YouTube, suscríbanse, denle a la campanita, todo, viejo. Nos vemos en la próxima edición. Peace, no tiren basura.